Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. En el día de ayer se confirmó que Gabby Deck ha dejado de ser jugador de los Oklahoma City Thunder. Así lo confirmó en Twitter Adrian Wojnarowski. Ya sabéis, mítico hombre periodista que siempre atina en todas estas cuestiones y siempre las avanza. Pues bien, Gabby Deck tiene la posibilidad de volver a Europa y más concretamente de volver a la Liga CB y más concretamente podría volver al Real Madrid, pero toca analizar la situación de Deck. ¿Cómo quedó la salida de Gabby Deck dentro del Real Madrid en el momento que se produjo? Y realmente toca analizar distintos aspectos. Desde mi punto de vista, a nivel deportivo, tener a Gabby Deck dentro del Real Madrid para mí sería una gran noticia. Y alguno dirá, bueno, tenemos bastantes aleros, varios cuatros, y esos son los puestos, en los que permuta el jugador argentino. Sí, pero en el periodo final en el que estuvo en el Real Madrid era el alero titular y un jugador elemental en el esquema de Pablo Lasso. Y además, de hecho, antes de irse a los Oklahoma City Thunder, hay que decir que Gabby Deck estaba pasando por su mejor momento a nivel de carrera deportiva, lo cual obviamente le ayudó a ir a la NBA y aprovechar la posibilidad de recoger mucho dinero allí en las Américas. Pero en su vuelta, desde luego, en el Real Madrid, para mí claramente tendría espacio. Tendría espacio porque seguiría aportando de tres en una plantilla veterana donde siempre vamos a necesitar jugadores físicos que te den ese plus tanto en ataque como en defensa, tanto en el rebote como en puntos, donde estaba mejorando mucho Deck, incluso ya lanzando de manera sobria desde el 6.75 y siendo jugador que jugando de espaldas y sacando ventajas era totalmente determinante dentro del básquet europeo. Y luego además, chicos, en el puesto de 4 Gabby Deck puede ayudar perfectamente y cabe recordar que no está Trey Zonkis de momento y vamos a ver cómo se recupera de la artroscopia, y también Anthony Randolph está en ese proceso de readaptación a sus nuevas circunstancias como jugador profesional. Así que, como 4 de garantías a día de hoy, tenemos a Gerson Yabusel, nada más a Yabusel, nada más entre comillas, pero pienso que ahí nos falta algo más, y eso podría ser Gabby Deck. Y además, en verano yo soy de los que dije que nos seguía faltando, aun con la llegada de Adam Hanga, nos seguía faltando algo más dentro del puesto de alero y de falso 4, que es precisamente el perfil de Gabby Deck. Sí, también, efectivamente, nos vendría Kenny Pintado, un tirador puro dentro del puesto de escolta, pero se ha presentado una oportunidad. Pero es una oportunidad que también voy a decir, y esto baja un poquito al final la realidad de la situación de Deck y el Real Madrid, y es que no sé yo si la relación Deck y directiva es precisamente prolífica y positiva, y esto puede complicar de alguna manera su vuelta. Y yo no sé hasta qué punto el Real Madrid se va a plantear, dentro de su dinámica de este año, que vuelva Gabby Deck. Y tampoco sé exactamente la relación con el vestuario cómo quedó tras salir en medio de una temporada. En fin, son elementos que yo ahora mismo no tengo encima de la mesa y no puedo valorar, pero que os dejo ahí como punto de análisis que pueden entorpecer de alguna manera, a nivel de químicas, la vuelta de el Tortuga. Y luego, el Barça. Pues el Barça, que se ha hablado semanas atrás de la posibilidad de que en el caso de que volviera Gabby Deck de recalar en el conjunto blaugrana, tiene que pasar por caja, porque cabe recordar que sí está confirmado, hay derecho de tanteo y el Real Madrid tiene dicho derecho. Así que, insisto, hay que pasar por caja y el Barça veremos si quisiera pasar por caja por medio del Real Madrid. Así que, viendo todas las circunstancias, pienso que al final lo más realista en la vuelta de Deck al básquet europeo, porque no le veo jugando en otra franquicia NBA, veremos qué es lo que ocurre, pero no lo veo, pienso que podría acabar perfectamente o en Turquía o en Rusia, por medio del CSKA de Moscú, por ejemplo, donde siempre he dicho que es un jugador que con Itudis pega muchísimo, siendo 3 y 4 ese combo pegamento de calidad para cualquier equipo top de Europa. Y luego, por supuesto, también en un Fenerbahce, donde además ahora mismo tienen algunas bajas sensibles y le vendría muy bien jugadores de calidad top dentro del básquet
europeo. Como digo, que para mí es Gavi Deck, que es lo que estaba siendo en los últimos meses en su carrera deportiva en el Real Madrid, y un jugador que todavía está en una edad buenísima para hacer grandes cosas dentro del viejo continente. Así que veremos en qué acaba la situación, pero quería dejar un poquito mi opinión al respecto de lo que pienso que pasará finalmente con Gavi Deck, que yo creo que va a acabar en Europa, pero no va a acabar en ACB, se quiere quitar de historias derecho de tanteos y movidas y va a querer buscar un muy buen contrato dentro de lo que son los grandes equipos europeos que tienen mucho o bastante dinero y que podrán llegar a esas pretensiones que puede pedir el propio agente de Gavi Deck y el propio jugador. Aunque, veremos, nunca se puede descartar nada al 100%, y a lo mejor el Real Madrid valora la posibilidad. Pero a día de hoy yo lo veo difícil. Veremos qué es lo que se comenta en las próximas horas respecto al futuro de Gavi Deck, que ha dejado de ser jugador de los Oklahoma City Thunder.